Cuando pensamos en la provincia de Tierra del Fuego, daría la sensación de que el proceso de colonización tuvo tiempos diferentes al resto de la Argentina continental. ¿Cuáles eran los pueblos originarios que tuvieron más presencia acá en esta parte? Bueno, en lo que es la isla grande de Tierra del Fuego, los pueblos los podemos dividir entre los cazadores, recolectores nómadas, que eran los Selknam, que habitaban en la zona norte de la isla grande de Tierra del Fuego, y en la zona sur, alrededor del canal Beagle, los Yámanas, ¿sí? Después, en lo que es la península Mitre, que en el triángulo que forma la Tierra del Fuego argentina, en la punta, digamos, este, que es la península Mitre, ahí había un grupo étnico diferenciado de los Selknam, que eran los Jaush, que eran una mezcla de cazadores, recolectores nómadas, pero también pescaban, ¿no? Y tenían un dialecto de alguna manera diferente se diferenciaba del Selknam. Lo que es el estrecho de Magallanes y la región occidental del canal de Beagle, los Alacalufes, ¿sí? Que eran los Alacalufes y los Yámanas, eran pueblos canoeros, ¿sí? Se dedicaban más a la caza del lobo marino y las ballenas, ¿sí? ¿Qué tipo de relación, de resistencia tuvieron primero con la etapa de los conquistadores europeos, sobre todo españoles? Bueno, a partir de 1520, con la llegada de Fernando de Magallanes, que descubre para los europeos el estrecho que después va a llevar su nombre, comienzan a circular por esta zona barcos de distintas nacionalidades, ¿no? Primeramente españoles, pero luego ingleses, más tarde holandeses y franceses. En general, lo que terminó pasando siempre en el contacto con los nativos fue una relación que en un principio era aparentemente pacífica, hasta que los europeos decidían llevarse uno o dos nativos para presentar a la corte del país del cual eran, ¿no? Ahí, obviamente, bueno, el secuestro llevaba a una situación violenta y siempre terminaba mal, ¿no? Terminaba en enfrentamientos. Así que bueno, eso fue durante toda una primera etapa donde Tierra del Fuego era un lugar simplemente de paso, en algunos casos para llegar a las islas de la especiería en toda una primera etapa. Luego, sobre todo de los ingleses y los holandeses, para enfrentarse contra las posesiones españolas y llegar a Chile para extraer oro, o Perú por el tema de la plata que salía de la mina de Potosí. ¿El nombre de Tierra del Fuego viene de la etapa de Magallanes justamente? Bueno, no precisamente, pero todos los navegantes que atravesaron el estrecho de Magallanes se encontraban con el espectáculo de fogatas, de ver fogatas, fuegos en la isla, que eran obviamente las fogatas que realizaban los pueblos originarios, ¿sí? Para calefaccionarse. Así que terminó llamándose Tierra del Fuego por estos fuegos que ellos veían, ¿sí? En los primeros mapas incluso se llama a distintas zonas del estrecho de Magallanes le llamaron Tierra de Humos, Tierra del Fuego, etc., ¿no? Río de las Sardinas, porque encontraron muchas sardinas uno de los viajeros, o sea, fue cambiando y quedó Tierra del Fuego justamente por esos fuegos que decían los nativos, y también porque en algún momento yo a veces me quedo mirando el cielo, viendo al Monte Olivia, porque a veces se termina posando una nube grande sobre el Olivia, y para un barco que pasa a kilómetros da la imagen de un volcán.
Y durante mucho tiempo se pensó que en Tierra del Fuego había volcanes, cosa que no, para la época, digamos, de los descubrimientos no existía. Eso fue hace muchísimo tiempo. Así que también se debía el nombre a la suposición de que habían volcanes. En algunos mapas antiguos aparecen dibujados volcanes, que se adjudicaba también el nombre a la posibilidad de que hubiera estos volcanes. El caso de Tierra del Fuego es un caso para mí particular en cierta medida. No creo que no le escapa. Yo siempre digo que hay que contextualizar la campaña del desierto con un episodio que sucedió un par de años antes, que es la ocupación de toda la parte sur de lo que hoy es la provincia de Santa Cruz por parte del ejército y la armada chilena. En 1878 el gobierno nacional manda una pequeña flota al río Santa Cruz, y eso podría haber sido el comienzo de una guerra con Chile. El tema fue que las naves chilenas abandonaron la zona, ahí se construyó una subprefectura, o sea, una autoridad argentina. O sea, había un principio de conflicto que no estalló en guerra por muy poco con Chile, ¿no? Por este reclamo que ellos hacían de la Patagonia. Entonces, yo también contextualizo el tema de la campaña del desierto con ese conflicto, ¿no? Y la posibilidad que existía, mucho más cierta en Tierra del Fuego, porque, digamos, los primeros que llegan a Tierra del Fuego con la intención de afirmar la soberanía argentina en este pedazo de nuestro país es una escuadra comandada por Augusto Lacerre. Llegan en 1884, la idea es establecer dos subprefecturas, una en la isla de los Estados y la otra en la parte continental, digamos, en la parte de la isla grande de Tierra del Fuego. Que termina estableciéndose en Ushuaia. Cuando Lacerre viene con esta pequeña expedición, ya hay unos blancos establecidos en Tierra del Fuego. ¿Esos blancos quiénes son? Unos misioneros anglicanos, ¿sí? Estos misioneros anglicanos habían comenzado a llegar más o menos alrededor de 1850, hacen varios intentos que fallan, hasta que finalmente deciden no establecerse en Tierra del Fuego, sino establecerse en Malvinas, y desde Malvinas venir con un barco a explorar y a entrar en contacto con los yámanas. Hay que recordar también que más o menos en 1832, de 1826 a 1830 y después de 1831 a 1836, va a haber dos expediciones británicas en esta región, haciendo todo un trabajo hidrográfico, de confección de mapas, de relevamiento topográfico. Y la primera de esas expediciones, la que concluye en 1830, secuestran, digamos, pues se lo llevan por la fuerza, 4 nativos, 3 alacalufes y un yámana. ¿Quiénes secuestran a esos? La expedición británica, y lo llevan a Londres. Que se imprimió fue Atlanta, así que lo habrán tomado como base esa publicación. O sea, lo que tengo entendido es que hubo 6 nada más. Sí. Sí. Y uno de esos está. Bueno, así se quedaron con Groenlandia, ¿no? Sí, yo hice toda una muestra de cartografía, y en uno de los mapas de Tierra del Fuego ellos dibujan palmeras. Volviendo un poco a lo otro, vos, de la manera que me lo decís, puedo interpretar que el proyecto anglicano era también parte del proyecto de colonización británica sobre esta parte. Yo digo que sí. Digamos, perdón que me autorreferencie, pero digamos, la visión que hay sobre la misión anglicana acá tiene dos vertientes. Una es la vertiente de que
esta misión anglicana no tenía nada que ver con el Estado británico, que era un grupo de fieles que querían llevar el Evangelio a estos incivilizados del fin del mundo, que juntaban las moneditas para poder entre todos hacer la misión, y que no tenía nada que ver con una política colonialista, ¿no? Esta es la visión que existe mayoritariamente en Tierra del Fuego sobre los anglicanos. Yo planteo otra cosa. Yo lo que planteo es que, primero, la religión anglicana es parte del Estado británico, no es una iglesia como la Iglesia Católica, que hay un Papa, ¿no? y digamos, hay representantes del Papa en los distintos países. Acá, el jefe de la Iglesia anglicana es el rey o la reina de Inglaterra. Es prácticamente una dependencia estatal. De hecho, los obispos tienen un escaño en la Cámara de los Lores, ¿no? Como si fuera el Senado acá. Así que para mí, primero, forman parte del imperio, de hecho, incluso dicho por los autores más representativos de esa corriente que considera que los anglicanos que vinieron acá no tienen nada que ver con el imperio británico. Él mismo en uno de sus textos dice que el nombramiento del obispo Stirling, que es el primer obispo que se nombra para Sudamérica, no se había realizado en el momento que se había pensado realizar, porque hubo cambio de primer ministro y todos los temas oficiales habían sido postergados. Con lo cual, te está diciendo que el obispo Stirling es parte del Estado británico. Así que para mí, y además en uno de los números de la revista que sacaba esta asociación misionera en Londres, claramente Thomas Bridges, que es uno de los misioneros más importantes que hubo acá en Tierra del Fuego, escribe de que están haciendo un trabajo también político. Los quieren convencer de que tienen que elegir una autoridad, porque los yámanas, como pueblo cazador-recolector, se mueve en pequeños grupos, a veces básicamente familias, y no tenían una autoridad como la que conocemos nosotros, ¿no? Ni siquiera un jefe de una tribu, ¿no? En los términos que uno por ahí ha visto en el cine o que se imagina. No, era una sociedad bastante horizontal. Estaban los chamanes, que sí eran considerados por ahí como alguien de referencia, pero autoridades como nosotros las conocemos, como los occidentales las conocemos, no tenían. Y una de las tareas que estaban haciendo los misioneros anglicanos era tratar de generar un proceso de sedentarización que incluyera la formación de un gobierno, con lo cual podría pensarse en un protectorado, ¿sí?, encabezado por la figura de un yámana, pero digamos, la orientación y todo iba a ser obviamente británica. Bueno, eso generalmente no aparece en ninguna de las referencias de los libros que se han publicado. Yo publico ese texto, que es parte de una nota de la revista, donde ahí claramente ellos, escribiendo para sus colegas, digamos, ¿no? Algo interno, claramente muestran de que había un proyecto político además del religioso. O sea, el religioso existía, porque también los anglicanos tenían como dos variantes, ¿no? O sea, los anglicanos, no es que todos los anglicanos eran iguales, ¿no? Había como tres corrientes, y había una que fue la que vino básicamente con la misión anglicana acá a Tierra del Fuego, pero que también se instalaron en Buenos Aires, en Santa Fe, en Montevideo, que planteaban una especie de guerra santa contra el catolicismo, ¿no? O sea, tratar de convertir la religión católica era de lo peor y había que, digamos, convencer a todos para que se hicieran anglicanos. Una especie de guerra santa. No en esos términos tan violentos, ¿no? Pero, digamos, el planteo era ese. Entonces, digamos, la idea era básicamente generar en Tierra del Fuego una especie de protectorado muy relacionado con Malvinas. De hecho, ellos
Ellos cuando llegan cuando se convencen de que no se pueden instalar en Tierra del Fuego, alquilan un islote en las Malvinas, en el islote Keppel para los ingleses, Vigía para la cartografía nuestra, y ahí establecen una estancia ganadera con ovejas, vienen a Tierra del Fuego, se contactan con uno de estos nativos que habían llevado en 1830, que algo de inglés todavía captaba, y bueno, empiezan a través de este intermediario, que era Jimmy Button, que seguramente ustedes lo habrán escuchado nombrar, algunos nativos yámanas fueron a esta isla Vigía, se quedaban un tiempo, los hacían trabajar en la estancia, obviamente les enseñaban la religión, el idioma inglés, y después los traían de vuelta al Canal Beagle. Así fueron generando un grupito de unos 10 más o menos, que eran bastante fieles porque justamente los captaron cuando eran niños, ¿no? Entonces los niños siempre tuvieron una respuesta como más fácil y dócil a las enseñanzas de los anglicanos. Así que cuando vieron que ya tenían un grupito en el que podían confiar, los hicieron establecer acá en los términos que ellos entendían, o sea, para que cosecharan papas, les dieron cabras, ovejas. Bueno, eso generó un enfrentamiento con sus mismos nativos, ¿no? Con los otros nativos que seguían como cazadores, recolectores. Bueno, hubo bastantes enfrentamientos, pero bueno, se pudieron sostener un tiempo hasta que, bueno, Stirling, que era en ese momento el jefe de la misión anglicana, decide instalarse él acá en 1869, y a partir de ahí entonces comienza todo el proceso de lo que se podría denominar la primera colonización blanca, que son los anglicanos, la misión anglicana, ¿no? Que, por ejemplo, actuaban muy coordinadamente o complementariamente con Malvinas. ¿En qué sentido? En Malvinas no hay árboles. Y obviamente para la navegación, para la construcción, incluso para la actividad ganadera, la madera era muy necesaria. Bueno, se comenzó con una actividad de explotación forestal a cargo de los anglicanos, que llevaban en el barco que tenían los troncos para venderlos en Malvinas, ¿no? Así que había como una especie de complementariedad entre las Malvinas y la Tierra del Fuego. Entonces, esa situación fue cortada por el gobierno nacional. O sea, ya se tenían bastantes datos de la existencia de esta misión, y entonces se decide enviar a alguna subprefectura, a las dos subprefecturas, esta expedición que construyó estas dos subprefecturas, la de la Isla de los Estados y la de Ushuaia. Otra cuestión que tiene que ver también con la instalación de la soberanía argentina en Tierra del Fuego, y que tiene que ver con estas subprefecturas, es que ya en esa época se estaba dando a nivel internacional, sobre todo en los congresos internacionales de geografía que se estaban realizando, uno en Berlín, otro en Londres, la recomendación a los países centrales de esa época de la exploración del Polo Norte y del Polo Sur. En una de esos últimos congresos, creo que fue el de Berlín, hubo una recomendación fuerte y se comenzaron a organizar expediciones hacia la Antártida, ¿no? Para lo cual se le pidió al Estado argentino una señalización, o sea, que hubiera faros. De ahí es que la subprefectura que se establece en mayo de 1884 en la Isla de los Estados construye un faro, ¿sí? Faro al fin del mundo. Claro, que digamos no terminó siendo tan útil para la navegación, y después hacia fines del siglo XIX se lo traslada a las islas de Año Nuevo, que están un poco más al norte de la Isla de los Estados, para que prestara un mejor servicio. O sea que también la instalación de la soberanía argentina en Tierra del Fuego tiene que ver con este avance exploratorio de lo que era el Polo Sur, ¿no? La Antártida.
Museo Yamana, justo casi a media cuadra del Museo del Fin del Mundo donde yo trabajé, por la calle Rivadavia. Bueno, el dueño era un inglés. Así que estaba ese inglés y otra gente y cierta gente del CADIC que compartía el planteo. ¿Qué fueron a plantear en esa reunión? Cambiar la fecha de fundación de Ushuaia. La fecha de fundación de cuando vino Lasserre es el 12 de octubre de 1884. Y lo querían trasladar al 18 de enero de 1869, recordando el 18 de enero de 1869, que fue cuando Stirling se estableció acá en Ushuaia, ¿sí? Entonces, lo que hubiese significado decir que Ushuaia es una ciudad de origen británico, claro, ¿no? Para estos planteos que están haciendo ellos, de que se quieren quedar con las Malvinas, con la sangre, y Tierra del Fuego, bueno, nosotros fuimos los primeros. ¿Y buscaban un historiador como vos que avale eso o qué? ¿Buscaban un historiador como vos que avale esa historia? No, ellos sabían de que yo no la avalo porque yo estuve haciendo capacitaciones. A ver, cuando yo llego con el secretario de Cultura de la municipalidad, que tampoco tenía idea de para qué iba, Nahuel. Y cuando llegamos nos dicen, se terminó, se cerró la lista de oradores. O sea, yo no podía hablar, porque sabían, yo en el museo di los años anteriores a ser secretario de Cultura, como 2 o 3 años antes, estuve haciendo capacitaciones para los docentes y yo siempre planteé esta idea mía de que los anglicanos cumplieron acá una parte, digamos, incruenta de lo que tenía que ser la política colonial, pero, digamos, no por eso dejaba de ser parte de la política colonial. Bueno, eso yo lo venía diciendo en esas capacitaciones, después me había invitado la Asociación de Guías de Turismo, también lo planteé ahí, o sea, ellos ya conocían lo que yo... Entonces no me dejaron hablar, ¿no? Y planteaban eso, ¿viste? Con el peligro que eso significa, ¿viste? La gente me parece que no tiene conciencia de que hay todo un laburo silencioso desde el campo cultural buscando dónde se pueden meter y dónde pueden hacer baza, ¿viste? Ni siquiera ahora que tienen una amenaza de la OTAN enfrente en Malvinas, pareciera que tampoco la gente quiere darse cuenta. Y hay gente que no. A ver, también, o sea, ¿viste? Esto de la batalla cultural que dice Milei, realmente es una batalla cultural, ¿viste? Donde obviamente, suponete, la gente del CADIC, ¿no? Quiere hacer una investigación X. Bueno, la Universidad de Harvard, de Oxford, está muy interesada en ese proyecto. Bueno, y te ponemos tanta guita, vamos a hacer el proyecto, te mandamos a alguien de nosotros y trabajan en conjunto. O sea, también te empiezan a captar por ese lado, ¿viste? Entonces, digamos, la manera de penetración, o sea, es cultural y a través de distintos... en el tema de los pueblos originarios también se meten, ¿sí? Ahí, digamos, en una aparente defensa de los pueblos originarios, ellos fueron los primeros que los hicieron mierda, porque, digamos, cuando se establece la misión anglicana, ellos en una primera etapa, cuando se acercan a Tierra del Fuego, no tenían barco propio, se acercaban en los buques de los loberos, y los loberos venían acá, mataban los lobos marinos, que era una de las principales fuentes calóricas y de vestimenta de los yámanas. Llegó un momento que prácticamente los lobos marinos en el canal de Beagle habían desaparecido. ¿Pero quién los desapareció? Los loberos que tenían base en Malvinas y en Punta Arenas. Pues en Punta Arenas, cuando empezó a crecer un poco la ciudad, diversificaron la actividad y entre esa diversificación estaba la caza de los lobos marinos también. Hubo otras corrientes, que es tal vez la que más me interesa en este contexto, que venían en busca de oro a Tierra del Fuego. Y en ese contexto
aparece Julius Popper. ¿Qué me podés decir de él? Bueno, Popper es rumano, nació en Bucarest, en Rumania. Después, muy joven, se va a París. Hay toda una controversia de dónde estudió, si estudió en Rumania o completó los estudios en París. Hay un investigador de Tierra del Fuego, se llama David Guevara, que ha hecho consultas sobre los estudios de Popper en Francia y no aparecen los registros, así que suponemos que estudió ingeniería en Rumania. Era un trotamundos, recorrió la India, China, Japón, después fue a Estados Unidos, después bajó por América, estuvo en Cuba, estuvo en Brasil. En Brasil se entera que en el año 1884 un barco francés naufraga en la zona cercana al Cabo Vírgenes, y que los trabajadores que van a tratar de salvar el barco, que salen de Punta Arenas, cuando están haciendo esa tarea, en un lugar que se conoce como Zanja a Pique, que es como un barranco, encuentran oro. Es oro de aluvión, ¿no? Es oro que sale del mar, arrastrado por la corriente marina y se deposita en las playas. Y a partir de ahí, entonces, bueno, se produce una fiebre del oro en la zona de Cabo Vírgenes, que después se va a extender. Popper se entera de eso, él estaba en Brasil, llega a Buenos Aires y bueno, esta cosa medio cholula de un parisiense, se podría decir, que relata sus aventuras por todo el mundo, capta enseguida la atención de la clase alta de Buenos Aires, de la clase alta porteña. Él reúne unos capitales para poder hacer la exploración y, bueno, viaja a Santa Cruz. Él entiende que no tiene mucho futuro ese descubrimiento de oro y entonces se plantea realizar la exploración a Tierra del Fuego. Él considera que en Tierra del Fuego va a hallar oro también. La explotación del oro en Tierra del Fuego en realidad arranca del lado chileno, en la zona que se conoce como Bahía Inútil, a partir de 1881. ¿Sí? Hay exploración y explotación de oro que incluso llega hasta prácticamente nuestros días. Del lado argentino no se había explorado, aunque sí Piedrabuena en algún momento había señalado la posibilidad de que hubiera oro. ¿Sí? Así que bueno, él en 1886 hace una primera exploración y a partir de 1887 se empieza a desarrollar en el páramo un establecimiento aurífero dirigido por él y comienza, digamos, la explotación del oro. En ese primer viaje exploratorio él tiene un enfrentamiento con los nativos, donde mueren un par de nativos, y él se saca fotos, en esta cosa medio europea, ¿no? De sacarse como si fueran animales, ¿no? Medio con el pie apoyando, así como trofeo. Para eso él forma un grupo armado, una especie de milicia propia. No eran muchos, pero tenía su pequeña fuerza armada. Y bueno, comienza a darse una situación muy particular, ¿no? Ya en ese momento había un gobernador del territorio de Tierra del Fuego, que era el primer gobernador que hubo, Félix Paz. Y se va a dar todo un enfrentamiento. ¿Por qué? Por ejemplo, Paz pide el nombramiento y la autorización y una partida presupuestaria para establecer una comisaría en lo que ahora es Río Grande, ¿no? En virtud de la llegada de estos buscadores de oro y los conflictos que se armaban, quería armar una comisaría. A él se la niegan,
Pero Popper va a Buenos Aires y con estas relaciones que él tenía con la clase dirigente, él consigue no solamente que la comisaría se erija, sino que le nombren como comisario al hermano de él, Máximo, un hermano menor de él, que era extranjero, ¿no? Rumano como él. Entonces va a haber una disputa muy grande entre la autoridad asignada a Tierra del Fuego y Popper, que se quiere erigir prácticamente como una autoridad paralela, ¿no? En una situación mucho mejor, porque el presupuesto de la gobernación era mínimo y él tenía el oro, digamos, ¿no? O sea, era bastante desbalanceada la situación. ¿Él llegó a acuñar su propia moneda? Sí, sí, acuñó monedas. Básicamente la acuñación tenía que ver con cómo conservaba el oro, ¿no? Entonces la acuñó para tenerla físicamente, porque a veces era como un polvillo el oro, ¿no? No era pepitas, digamos, bastante grandes. O sea, había de distintos tamaños, pero a veces había partículas muy finas. Entonces la forma de darle cuerpo a eso era fundirlo y armar estas monedas, que él dice que, bueno, que no tenían un valor, ¿no? O sea, decía de 5 gramos o de 1 gramo, eso es lo que decía la moneda, el peso que tenía. Pero indudablemente en esa región, y él en Punta Arenas, la usaba como medio de pago. O sea, tenía su propia moneda. Después inventó un sello postal. Tenías tu propio sello postal, su moneda y su grupo armado que lo protegía, que hacía como fuerza militar, digamos, para proteger de la llegada de otros buscadores de oro, ¿no? Pero, digamos, el sello postal también, igual que la moneda, es algo que puede hacer el Estado. Teniendo su sello postal y su propia moneda y su grupo armado, ¿no da la sensación de que buscaba autonomía? Totalmente, sí, claro. Sí. Por eso el enfrentamiento permanente. Lo que pasa que él tenía mucho ascendiente en la dirigencia porteña y, digamos, estaba bastante protegido en ese accionar, ¿sí? Hay un proyecto que justamente está frente a lo que es Río Grande, que él llamó Atlanta, ¿no? Sí. ¿Qué fue Atlanta, ese proyecto? Bueno, él, digamos, obviamente se dio cuenta, a medida que pasaba el tiempo, que las arenas auríferas tenían una corta vida, ¿sí? Era un momento de boom, pero eso era un proceso de acumulación de miles de años, ¿no es cierto? Así que para que se volviera a dar eso, iba a tener que pasar otra vez una cantidad de tiempo muy importante. Entonces, cuando él entiende que esto se va a agotar, empieza a buscar alternativas, ¿sí? Incluso él se va a Jujuy a hacer una investigación a ver si puede hacer algún proyecto minero en Jujuy. Con respecto a la Tierra del Fuego, él tiene varios proyectos. Por un lado, una colonia indígena, ¿sí? Él propone establecer en una colonia 250 familias para, digamos, civilizarlas como los anglicanos, ¿no? Ese es un proyecto. Después, otro proyecto es el de traer inmigrantes europeos. Traer inmigrantes europeos a este pueblo Atlanta.
Ahora con el gobierno de Milei, digamos, con todo lo que sabemos de su alineamiento total con Estados Unidos, Gran Bretaña e Israel, digamos, el peligro obviamente es mucho mayor porque es un dejar hacer permanente y permanentemente están haciendo demostraciones de fuerza ante el silencio absoluto de la Cancillería, ¿no? Así que es preocupante, es muy preocupante. También hay otra cuestión que digamos hace unos meses estuvo en la primera plana, no solamente acá en Tierra del Fuego, sino en Buenos Aires, que es el tema de que abriendo la importación, vos destruís la industria que está instalada en Tierra del Fuego, ¿no? Todo el tiempo, o sea, cada tanto aparece que hay que derogar la 19640 porque es un montón de plata que se tira al tacho, que no sirve para nada, que las fábricas solamente arman productos que vienen de afuera, etcétera, etcétera, etcétera. Y de alguna manera llevar adelante esa política que implica cerrar industrias, uno de los principales medios de empleo, en un momento de mayor esplendor, había 13.000 trabajadores en las industrias electrónicas, que además no eran las únicas, porque había textiles, plásticas también en este régimen de la 19640. Siempre el foco está en las electrónicas, pero también amparados por la 19640 había industrias textiles y del plástico. Entonces, desalentando de alguna manera el poblamiento, es una manera de desguarnecernos soberanamente, ¿no? O sea, cuando llegó la Serre, la Serre vino con presos para trabajar en la construcción de la subprefectura de la Isla de los Estados y en la subprefectura de Ushuaia. Y él pidió también que vinieran mujeres presas, porque la idea ya desde ese momento era crear una colonia penal, ¿sí? O sea, traer presos, digamos, en virtud del clima, de todas las desventajas que esta región presentaba, digamos, comparada con la pampa húmeda, ¿no? Y los colonos que se instalaron, todos los inmigrantes que llegaron más o menos para la misma época, pero que se instalaron en Santa Fe, en Entre Ríos, provincia de Buenos Aires, La Pampa, con un clima mucho más benigno, etc. Bueno, poblar esta región, una de las formas que se planteó fue a través de una colonización penal, o sea, traer hombres y mujeres que pudieran en algún momento formar familia, entregarles tierras para la explotación y que poblaran, que se quedaran en Tierra del Fuego, no que se establecieran en Tierra del Fuego. Así que desde la Serre mismo, desde 1884 en adelante, la preocupación siempre va a estar fijada en poblar. Con la gente con la que yo me muevo, estamos, digamos, muy en claro que Israel, digamos, no es un aliado de Argentina, ¿sí? Eso lo consideramos así, no solamente por el tema de la explotación petrolera en Malvinas. Acá vienen los soldados israelíes, vienen acá. Ellos cuando terminan el servicio militar les regalan un año para recorrer el mundo, todo pago, entonces andan por todos lados, ¿no? Bueno, a uno de los lugares que vienen es acá a Tierra del Fuego. Y la verdad que tienen unos manejos espantosos, ¿no? O sea, se creen que todos somos palestinos, ¿no? Porque el trato que tienen, la prepotencia, los modales. Este verano, por ejemplo, en lugares que forman parte del Parque Nacional, armaron fiestas electrónicas, ¿no? O sea, tienen una cosa muy prepotente, muy avasallante, así que los padecemos. Y sin embargo... ¿Te ha tocado hablar con alguno de ellos? ¿Están en la ciudad? ¿Qué hacen? Sí, ellos recorren, sí, paran en la ciudad, pero bueno, hacen los recorridos de los tours. A veces se mandan solos a algunos lugares y después los equipos de rescate los tienen que ir a buscar porque se mandan a lugares que realmente no conocen y después hay que rescatarlos, ¿no? Yo he tenido experiencias así
en el Museo del Fin del Mundo, cuando trabajaba ahí, de cierta actitud prepotente de ellos, ¿no? ¿Porque no respetaban las piezas o qué? En el caso particular, nosotros teníamos, los empleados del museo, teníamos una heladera en un lugar donde había acceso del público, y yo los agarré abriendo la heladera y queriendo agarrar la comida que teníamos ahí para comer.